Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la conmemoración del 4º aniversario de la Red de Centros Binacionales. Me gustaría agradecer por la invitación y la oportunidad de esta conversación. Agradezco y saludo a las autoridades del Ministerio, al cuerpo diplomático presente, a los directores de los centros binacionales y al público general. Les saludo en nombre de nuestra cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo, una red con sede en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil, que involucra a 31 universidades de 17 países en los 4 continentes, que enseñan y investigan en 11 diferentes lenguas. Lo que es mucho si pensamos que todo el sistema universitario del mundo no utiliza más que 70 lenguas en las universidades e institutos de investigación. Espero que me puedan entender en español brasileño y quiero decirles que esta cátedra empezó en 2018 y tenemos entonces trabajo hasta 2026. Muy cerca de las recomendaciones de la UNESCO. El multilingüismo es un tema explícito de la UNESCO y su documento más importante son las recomendaciones sobre la promoción y el uso del multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio de 2003. A partir de este documento, cada país, y Colombia se destacó en este aspecto, cada país produce un relatorio a cada 4 años y explica de qué manera está enfrentando la cuestión de la promoción de sus lenguas y los derechos lingüísticos de sus ciudadanos. Nuestra cátedra trabaja con temas que son próximos a los objetivos del desarrollo sostenible, como la internacionalización de la enseñanza superior, los conflictos culturales y la mediación intercultural, la enseñanza de lenguas, la traducción y accesibilidad, la economía lingüística, la econometría lingüística, los derechos lingüísticos, especialmente de las minorías, las tecnologías de la información y comunicación, la revolución digital de las lenguas, las fronteras, diásporas, migraciones internacionales y también lo que consideramos una estética multilingüe, las literaturas multilingües y las literaturas orales. Esto se hace importante en un ámbito en que se considera que el multilingüismo organiza un nuevo orden lingüístico mundial. Pasamos de una situación en que cada país se consideraba o procuraba alcanzar un monolingüismo en su lengua nacional o oficial, para un momento en que mucho más la humanidad se reconoce como multilingüe. Por lo menos 43% de la humanidad vive en más de 2 lenguas, por datos del etnólogo. Y este concepto de Larissa Aronin aborda dimensiones muy variadas de los cambios globales, sociales, lingüísticos, como el espectro de las variedades lingüísticas existentes y emergentes. Pensemos en las lenguas de señas, que hace 30, 40 años no eran reconocidas como lenguas, por ejemplo, pero también patrones de evolución del uso de los idiomas por parte de comunidades, individuos, ideologías y prácticas lingüísticas, y también la revolución en la enseñanza de lenguas, un tema muy caro a la red de centros binacionales. De aquí emergen conceptos como el de la geopolítica de las lenguas, y muchos países comienzan a reconocer sus lenguas como un aspecto central de sus políticas externas también, de su posición en el mundo, de su capacidad de hacer alianzas. De aquí decorre el concepto de postmonolingüismo, considerando el monolingüismo como un aspecto del Estado Nacional del siglo XIX-XX.
para entrarnos en una filosofía del multilingüismo que nos puede orientar en la gobernanza, en la gestión, en la administración de muchos aspectos de la vida de nuestros ciudadanos. En ese sentido, eso demanda una actualización del concepto más antiguo de política lingüística y planificación lingüística, porque entonces ya no tenemos decisiones sobre lenguas individuales, sino que decisiones sobre repertorios de lenguas, sobre conjuntos de lenguas que coexisten, que coaprovechan recursos y que mueven una ciudadanía multilingüe en un nuevo espacio de relación. Igualmente, la planificación lingüística del multilingüismo visa a fomentar la capacidad de uso de variados idiomas para diferentes fines, la concomitancia de la presencia de idiomas en espacios sociales y cibernéticos, de tal manera que el objeto de la administración, de la gestión, de la gobernanza pasa a ser el repertorio de lenguas y no las lenguas individuales. Si traemos esta discusión un poco más para el nivel de la vida, el nivel del funcionamiento lingüístico, tendríamos una especie de juego de tira y afloja, un juego de tira y afloja entre un polo más multilingüe con las concomitancias de una variedad de lenguas que funcionan al mismo tiempo, de un lado, y de otro lado, el establecimiento de lenguas francas, de otro lado, el intento de controlar la diversidad lingüística, de hacerla más funcional en algunos aspectos, lo que significa en un mundo multipolar una cantidad limitada de lenguas francas que funcionan para comunicar a personas de comunidades lingüísticas diferentes. Entre los dos polos, un máximo y un mínimo del multilingüismo, está la traducción como área estratégica para la gobernanza del multilingüismo y la traducción electrónica muy especialmente como una área estratégica de la economía y de la organización del trabajo en el siglo XXI. Si miramos estos enlaces muy interesantes sobre la traducción de libros de todas las lenguas para todas las lenguas desde 1934, estas estrellas fueron hechas con datos del Index Translationium de la UNESCO, que registra estas traducciones. Vamos a ver que la organización de la traducción mundial tiene centros y periferias. Y muy claramente un centro que es la lengua inglesa, que es donadora de traducción en gran cantidad a otras lenguas y en menor grado receptora de traducción de una vasta cantidad de lenguas. Vemos, por ejemplo, que otras lenguas como el ruso, acá a la derecha, tiene alrededor una cantidad muy grande de lenguas que se comunican con el mundo utilizando el ruso como lengua pivot, porque la Unión Soviética ha preparado la tradición escrita para muchas lenguas ágrafas en su territorio. Lo que no ha pasado con el portugués, aquí entre el español, el francés y el inglés, que no tiene langue partenaire, que no tiene lenguas asociadas, porque en su tradición colonial no ha promocionado las lenguas indígenas, las lenguas africanas, pero al contrario, ha evitado que estas lenguas se instituyeran como lenguas escritas, como lenguas de la literatura. Esta estrella nos permite mirar a la traducción como un aspecto importante de la historia de nuestras sociedades, que nos dan características importantes del hacer del Estado y del hacer de las instituciones en la promoción o no de las lenguas y del multilingüismo. El año pasado, el CEO de Google anunció que la empresa agregaría 24 nuevas lenguas a su extensa herramienta de traducción, incluyendo acá el guaraní, el aymara y el quechua, hablados acá en América del Sur por una
cantidad muy grande de ciudadanos de nuestros países. Son los primeros idiomas agregados utilizando la Zero Shot Machine Translation, una nueva tecnología de la traducción automática que permite un avance muy grande en términos de economía de recursos, de entrenamiento de la máquina para la traducción, por trabajar en una perspectiva con las redes neuronales que hacen con que sea necesario mucho menos entrenamiento, mucho menor inversión de recursos y de tiempo para que se pueda tener una traducción aceptable. Con eso salimos de una perspectiva en que había una lengua pivot en el centro, de la cual se traducía, para una herramienta neuronal multilingüe que va a posibilitar una inclusión muy grande y un alcance para los ciudadanos hablantes de estas lenguas de herramientas digitales importantes para la educación, para la salud, para la vida y otros aspectos de las sociedades. Así empezamos a ver que quizá podríamos nombrar 3 macrodimensiones de las políticas lingüísticas hoy. La primera, claro, la digitalización y las industrias de las lenguas, un término acuñado en los años 80, 70 por la Unión Latina y que nos trae en la memoria la introducción de tecnologías lingüísticas de diferentes tipos. En segundo lugar, la internacionalización de las comunidades lingüísticas, la internacionalización del trabajo que acompaña la globalización económica, las migraciones económicas, los refugiados, el turismo internacional, la movilidad académica, los nómadas digitales y una cantidad de fenómenos que llevan las lenguas a nuevas geografías y permiten multiplicar el número de lenguas en las grandes ciudades del mundo y crecientemente en todos los países. Esto demanda una regulación de los usos del multilingüismo y nuestra época se caracteriza por la ampliación de las lenguas oficiales, por la ampliación de uso de lenguas en diferentes aspectos, por ejemplo, la información al ciudadano, que componen acá un conjunto de las dimensiones organizadoras del multilingüismo en el siglo XXI. Con esta conciencia, muchos gobiernos, como el español, piensan una estrategia para invertir recursos del Estado, recursos público-privados, para alcanzar resultados nuevos en esta presencia, por ejemplo, del español en el mundo. Así, este PERTE, que es un proyecto estratégico de reconstrucción y transformación económica, llamado Nueva Economía de la Lengua, invierte más de 1.000 millones de euros, sobre todo para inteligencia artificial, de lo que las lenguas son gran beneficiarios. La comunicación con inteligencia artificial es absolutamente estratégica en las próximas décadas. Pero también la producción científica en español, el aprendizaje del español en el mundo, el turismo de la lengua, las industrias culturales y creativas, el español global y sus gestiones, y claro también las lenguas cooficiales que garantizan este espacio partener de lenguas que están en los territorios de los países donde se habla el español, por ejemplo. Con este ejemplo podemos ver muy claramente lo que se llama de sentir el valor económico de la lengua, establecer metodologías de econometría lingüística que permiten hacer un cálculo estratégico de cómo utilizar la lengua, de cómo utilizar las lenguas en la economía nacional, en la política externa nacional. Pensando acá con François Grün, este teórico suizo que se ha dedicado muchos años a estudiar la economía lingüística, que
el crecimiento de la inversión, el crecimiento del número de lenguas que manejamos, hace crecer el beneficio económico. Y claro, tiene su costo para aprender nuevas lenguas. Llegamos aquí a un punto, punto óptimo de la diversidad lingüística en que la ganancia continúa creciente hasta un punto en que comienza a bajar porque los costos de aprendizaje de lenguas crecen. Esto vale para individuos, pero no vale de la misma manera para estados, para países, porque los países tienen proyectos complejos de inserción en el mundo. Y los países necesitan mirar a muchas dimensiones del mundo al mismo tiempo, lo que se hace sobre todo con la capacidad de formar cuadros capacitados a esta inserción lingüística. Así, la capacidad de un país de ponerse en comunicación con diferentes espacios geográficos y culturales es un importante elemento de anclaje de su economía. Y especialmente porque las lenguas no están solamente en los países que las tienen como oficiales. En un trabajo que desarrollamos, podemos medir la presencia de las lenguas en el ciberespacio. Y en el ciberespacio, las fronteras son mucho más entre lenguas que entre países. Las fronteras de países en el ciberespacio son mucho más débiles y las fronteras de las lenguas mucho más importantes. Por esta estimativa, el inglés es hablado en 148 países, el francés en 108 países, el español en 70, el alemán en 59, el italiano en 46, el portugués en 44 países y no en los 9 países que lo tienen como oficial. Este proyecto, llamado Presencia del Portugués en Internet, fue financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en el marco del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa, la Agencia Lingüística de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, una organización geolingüística alrededor de la lengua portuguesa, como existen tantas otras en el mundo alrededor de otras lenguas. Hemos desarrollado en el ámbito de nuestra cátedra una metodología que puede leer microindicadores de diferentes tipos que miden la presencia de la lengua en diferentes aspectos. Y eso se puede reducir a 5 indicadores: los internautas, las utilizaciones o usos, el tráfego, las interfaces y los índices. Los índices son aspectos de gobernanza de la Internet. Y esto se puede reducir a 3 macroindicadores, como por ejemplo el porcentaje de contenido en cada lengua, la naturaleza del contenido, la presencia virtual, que quiere decir la cantidad de contenidos divididos por el número de hablantes de esta lengua en el mundo, y la productividad de contenido o gradiente, que es el contenido dividido por el número de hablantes efectivamente conectados en Internet. Y esto permite definir evoluciones del cuadro lingüístico comparativo. Por ejemplo, que el inglés hoy ocupa algo entre el 20 y el 23% del contenido del mundo, cuando al comienzo del siglo el inglés ocupaba 70% del espacio de la Internet. O sea, que hay un crecimiento de muchas otras lenguas, un acceso ampliado de muchas lenguas que hacen que haya una corrección y una correspondencia mejor entre el número de hablantes conectados y el contenido disponible en Internet. Vemos que el español ocupa un lugar de mucho destaque en este ámbito como tercera lengua en presencia en Internet, con más de 7% de los contenidos, y que hay un grupo de lenguas muy próximas como el portugués, el ruso, el árabe, el alemán y el japonés, con índices muy parecidos,
y que se van a distinguir a partir de ahora, sobre todo por su empuje demográfico. El área, por ejemplo, que tiene un crecimiento demográfico muy importante, debe pasar el portugués en algún momento. Y claro, hasta el final del siglo, con la evolución demográfica de países como Etiopía, como Nigeria, como Bangladesh, como Pakistán, como Indonesia, muchas otras lenguas pasan a ocupar estas posiciones de destaque en la tabla comparativa de lenguas. Este estudio nos permite hacer el indicador de ciberglobalización de una lengua cuando juntamos la proporción del multilingüismo de una lengua. Eso quiere decir cuántos hablan esta lengua como segunda lengua, como bilingüismo por opción y no por la fatalidad de haber nacido con ella. Entonces, hay lenguas en que la mayoría de los hablantes son hablantes de segunda lengua, mientras que en el español o en portugués la mayoría son hablantes de lengua materna y no muchos son hablantes como L2. Entonces acá, aumentar el índice de hablantes L2 es muy estratégico y aquí tiene lugar la enseñanza de lenguas. En segundo lugar, el porcentaje de países del mundo que tienen hablantes de una lengua X, por ejemplo, que da la entropía de la lengua en el mundo. Y en tercer lugar, el número de hablantes conectados, lo que significa que también es estratégico invertir en la eliminación de la brecha digital para que más y más hablantes de nuestras lenguas puedan accesar y tener una vida importante en Internet. Este proyecto nos permite leer los contenidos de manera diferenciada y saber en qué aspectos nuestra lengua es fuerte en Internet y en qué aspectos es débil. Por ejemplo, en el caso del portugués llama la atención de alguna manera la importancia de la producción científica y tecnológica como un aspecto positivo y llama la atención a una debilidad, por ejemplo, en la producción de MOOCs, de cursos masivos online. Y eso significa saber dónde se puede invertir para dar a la lengua una mejor presencia en Internet. Por otro lado, permite ver que el portugués es una lengua más utilizada en Internet para ocio que para el aspecto profesional. Y esto trae un déficit económico porque se importa más a través de la lengua, se importan elementos de la economía digital como las plataformas y se exporta menos. Entonces la lengua trae una balanza de pago deficitaria para el espacio de lengua portuguesa, por ejemplo. Es un factor importante en el cálculo económico. Todo esto indica que estamos en plena transición de una concepción, una ideología de lengua nacional para la idea de que vamos a tener crecientemente lenguas internacionales. Esto vale para el español, para el portugués, para el inglés, pero vale también para el guaraní, lengua oficial de Bolivia, de Paraguay, de municipios brasileños, de una provincia argentina, que se sitúa en un espacio también internacional, como otras lenguas de África, de Asia y de otros continentes. Las lenguas internacionales están mucho más en espacios multilingües, trabajando con otras lenguas, con menos exclusividad en su espacio único. Son apoyadas por espacios distintos a sus países oficiales. Les traigo un ejemplo. Ustedes saben que el portugués es una de las lenguas oficiales de China por la existencia de Macao. Y China utilizó el portugués para crear el Fórum Económico de Inversión de Macao, una organización internacional de China y los países de lengua portuguesa, a través del cual China logra exportaciones en el valor de 10.000 millones de dólares por año, utilizando la lengua portuguesa como lengua suya. Pero esto apoya el portugués en el espacio transnacional. La vehicularidad y los hablantes no nativos y su importancia, como comentábamos. Las lenguas internacionales son lenguas de apertura y oportunidad. Se requiere menos monumentalidad, menos discursos de amor a la lengua y más funcionalidad.
Esto exige cambios en la manera de la gobernanza internacional de la lengua. El portugués pasó, por ejemplo, de lengua nacional de dos países, Portugal y Brasil, a una lengua internacional con gestión del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa, situado en Cabo Verde, en África, un espacio que no es el más tradicional de la presencia de la lengua en Portugal o en Brasil. Una mayor conciencia de la importancia de la lengua por parte de los hablantes que se involucran en apoyarla y darle consistencia. Esta internacionalidad tiene muchas caras. Por ejemplo, la idea de compartir lenguas nace de esta idea internacional. Y recuerdo acá el programa de escuelas interculturales bilingües de frontera, que ha existido entre 2005 y 2017 y debe ser retomado pronto, que nace de la situación de que el español y el portugués comparten la más grande frontera entre lenguas en el mundo y que el espacio sudamericano tiene, con Brasil, tiene la tercera más larga frontera terrestre, Brasil y sus vecinos, del mundo después de las fronteras de Rusia y China. Y algo muy interesante que son las ciudades gemelas, que son 31 ciudades que están mitad en un país y mitad en otro país, y donde se habla de manera muy corriente el español, el portugués y el portuñol, que es la lengua que surge en este contacto. Muchos hablantes del portugués del lado paraguayo o argentino, muchos hablantes del español del lado brasileño, que hacen que las escuelas bilingües de frontera puedan ser un activo importante de relaciones internacionales, pero también de compartir lenguas y compartir esfuerzos pedagógicos para su promoción. Esto habla de una cooperación fuerte entre las dos más grandes lenguas intercomprensibles del mundo, el portugués y el español. Una cooperación que se vuelve más fuerte porque, como saben, el crecimiento demográfico más importante del mundo va a ser en África en las próximas décadas. Y las lenguas que están en África van a crecer mucho más que las lenguas que no están en África. Y entonces el portugués, que hoy ocupa más o menos la mitad de los hablantes del español, debe tener 2/3 de los hablantes del español al final del siglo, por la importante presencia del portugués en África, que pronto va a ultrapasar el número de hablantes de portugués de Brasil. Y esto caracteriza un creciente interés, por ejemplo, por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos por el bilingüismo portugués-español. Hace unos meses hemos trabajado con la OEI en la creación del curso de enseñanza plural, formación en interculturalidad y bimultilingüismo para docentes de frontera. En el mismo movimiento, me alegra mucho saber que el IBRACO va a Brasil a enseñar español. Tenemos mucha demanda por el aprendizaje del español en Brasil y pocos países latinoamericanos actuando en este campo, de tal manera que los brasileños puedan conocer mejor la cultura de los países hispanohablantes latinoamericanos y tener acceso a sus variantes lingüísticas. Entonces, una gran iniciativa del IBRACO que viene a Brasil a enseñar español en esta sociedad bilingüe portugués-español que ya se formuló como el futuro lingüístico de Sudamérica. En este mismo movimiento de, por ejemplo, contemplar a los niños de frontera que hablan portugués y español y que no pueden ser atendidos por escuelas únicamente monolingües en una u otra lengua, la directora general de UNESCO, Audrey Azoulay, hace una semana, conclamó a los países a dar más atención a la educación multilingüe basada en la lengua materna desde los primeros años de escolaridad, una idea fuerte en la promoción del multilingüismo en UNESCO, y ya con muchas demostraciones científicas
sobre efectos positivos para el futuro escolar de los niños. Sabemos que más de 220 millones de niños no estudian en su lengua materna, lo que ha sido un handicap muy importante en su avance escolar, que la mitad de los niños que no asisten a la escuela viven en comunidades que hablan otras lenguas que no las lenguas de la escuela, no pueden entender lo que dice el docente. La pandemia de COVID-19 trajo muchos datos importantes sobre las barreras lingüísticas al acceso a la salud, a la situación de que en muchos países el personal de salud no tiene habilidades lingüísticas para interactuar con todos los ciudadanos. Esto no está en su lista de capacidades, y que la cuestión lingüística puede impactar de manera muy decisiva en la mortalidad o en la enfermedad de poblaciones no atendidas en sus lenguas. Como estamos en la década internacional de las lenguas indígenas, y las lenguas indígenas son las más afectadas por la desigualdad lingüística, las menos equipadas para la Internet y el mundo digital, las menos equipadas con escrituras para, por ejemplo, participar de la literacia escolar. Es con las lenguas indígenas que UNESCO se preocupa en este momento de manera muy fuerte, y que en una perspectiva de repertorio deberían ser promocionadas junto con nuestras grandes lenguas oficiales y nacionales, en una perspectiva de repertorios verticales y horizontales que no dejen a nadie atrás. Nadie debe quedarse atrás, como una formulación fuerte de esta necesaria sociedad entre lenguas. Y nada sobre nosotros sin nosotros, quiere decir con el involucramiento ciudadano y democrático en las decisiones de política lingüística de los países para la promoción de la justicia y de los derechos lingüísticos. Termino diciendo que no nos cabe duda de que la resistencia a las distopías monolingües y a las desigualdades de diversa índole solo puede hacerse con la adhesión al plurilingüismo, que en esencia trae consigo el reconocimiento del otro y del papel del otro y de la coexistencia de lo múltiple. Así, convertido en una filosofía del multilingüismo, este concepto nos proporcionará continuamente pautas e instrumentos intelectuales, políticos, técnicos, pedagógicos, para superar las desigualdades y jerarquías, no solo lingüísticas, en nuestra sociedad. Hay que trabajar entonces para transformar en la gobernanza del Estado, en la gobernanza de nuestras instituciones, de nuestro sistema escolar y universitario, las soluciones monolingües del siglo XX en las soluciones multilingües del siglo XXI. Y la red de centros binacionales es una herramienta muy importante en este aspecto. Traigo acá el 18 objetivo de desarrollo sostenible. Este objetivo no existe en la lista. Son 17 objetivos nomás. Pero acá está un objetivo utópico, un objetivo que tendríamos que buscar hacer realidad. 18. Acceso y producción de conocimiento socialmente relevante en todas las lenguas. Muchas gracias, y otra vez mis saludos en este 4º aniversario de la red de centros binacionales. Mis saludos a los representantes del ministerio y de todos los países presentes. Y muchas gracias otra vez por la oportunidad dada a la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Muchas gracias.